El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí con nosotros? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos e imponiéndoles las manos. Se extrañó de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos trae una escena en la vida de Jesús, en la cual también el refrán popular ha empezado, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, dice, ¿no? Pues bien, hoy el Evangelio nos trae esa escena en que Jesús está con los suyos, con sus parientes, pero en vez los parientes de ver el milagro, en vez de ver el contenido del mensaje, se van por las ramas viendo lo que es, digámoslo así, la forma. ¿Quién lo trae? Lo trae Jesús, pero Él no es el hijo del carpintero, no están sus parientes conmigo. Cuando habla el Evangelio de hermanos y hermanas de Jesús, está hablando de parientes, por si acaso, no de hermanos como tú y yo los entendemos. Pues bien, y se escandalizan, dice. ¿Por qué? Ciertamente, y en la vida de toda persona, nuestra familia, los seres con los que convivimos diariamente desde pequeños, son los que más nos conocen. Ante la familia uno no tiene que engañar, porque rápidamente se descubre, porque te han visto desde pequeño cómo eres. Por eso, cuando Cristo está con nosotros y en la familia queremos cambiar y ayudar, si la familia ciertamente ha estado siempre con Cristo, ayudará mucho, pero si la familia no está Cristo con ellos, obviamente saldrán las famosas frases: oye, ¿tú qué me dices que diga la verdad si a ti te he visto cuántas veces que mientes, ¿no? ¿Tú qué me dices que tienes que ser fiel si cuántas veces te he visto que tú eres infiel? O sea, ¿cuántas veces la misma familia nos saca en cara nuestros errores y nuestros defectos? Igual que en igual que en San Marcos, ¿no? El Evangelio. Nos fijamos más en las formas y no en el contenido del mensaje. Pasó con los parientes de Jesús. No vieron el contenido, que era precisamente ese milagro, ese hacer el bien, alegrarse, ¿no? Sino la forma. O sea, me dijo él que es carpintero, pero si yo he trabajado con él, o sea, yo sé cómo es. Y en nuestra familia puede pasar lo mismo. Cuando tú dices algo que es verdad y es bueno, de repente tu propia familia te saca en cara: pero ¿qué me vas a decir tú si tú igual gritas? Igual tienes errores, igual eres débil. Y eso puede llegar a, pues, tener cierta debilidad y obviamente como miedo de decir algo en la familia. Y entonces, para no hacer problemas, nos callamos. Y ese es el error, porque el tema no está en la perfección del mensajero. Jesús era perfecto, ciertamente, pero tú y yo somos imperfectos, pues.
El tema no está en la perfección del mensajero, sino en el mensaje. El mensaje es de Dios. Y si es de Dios, dilo. Si es todo bien, hay que decirlo. Aunque tu vida y mi vida tengan muchos errores y debilidades. Por eso, aceptemos siempre, primero nosotros, toda corrección que viene de nuestra familia. Aceptémoslo con humildad. A nadie le gusta ser corregido, pero aceptémoslo. Aceptemos que cuando nos corrigen quieren nuestro bien. Aunque tú rápidamente te des cuenta y dices, ¿pero qué me está diciendo si él mismo hace eso? Pero cállate en ese momento. Cállate. Acepta esa corrección, porque si hay verdad en esa corrección, es de Dios la corrección. Aunque el mensajero no sea digno de repente. Aunque el mensajero vive una vida contradictoria. Por eso, cuando en casa, en la familia hay corrección, ve el mensaje, el contenido, no veas quién te ha dicho. Luego, ya en tu oración podrás corregir tú también, pero ve el contenido. Eso nos ayudará a crecer más, porque nos daremos cuenta que somos débiles. Y para tener fuerza para hacer esas correcciones y seguir corrigiéndonos nosotros mismos, necesitamos a Dios. Por eso en la segunda lectura, San Pablo a los Corintios decía eso, la fuerza se manifiesta en la debilidad, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte. La fuerza se manifiesta en la debilidad. Tienes que reconocer que tú y yo somos débiles. Somos débiles. Por eso no te inhibas cuando ves algo y corrige, aunque tú no lo estés viviendo bien. Es verdad, primero tendría que ser que te corrijas tú, pero de repente estás en el camino de corregirte, ¿no? Como a veces se dice a los hijos, ¿no? Levántate temprano, pero el papá es el que se levanta tarde. Pero eso no quiere decir que tu mensaje esté mal. Hay que ir y tú también te esfuerzas en levantarte, y así vamos aprendiendo todos. Por eso, reconozcamos nuestra debilidad, pero busquemos la ayuda, y la ayuda es Dios. La oración, la práctica de las virtudes humanas. Soy débil, pero en Cristo soy fuerte. Y el Señor nos dirá, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Que el Señor, pues, a todos nosotros nos dé esa sabiduría, ese impulso del Espíritu Santo. Como en la primera lectura, ¿no? El Espíritu Santo se puso sobre mí y me dio fuerzas para hablar. Igual que el Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros para que nos dé fuerzas para hablar de Dios, para corregir. Atrévete. Y no solamente es en el tema de corregir, sino en el tema de poner a Dios en medio de la familia, sin hacer homilías ni sermones como los sacerdotes, sino, por ejemplo, algo chiquito. En tu casa empieza a bendecir los alimentos. De repente ya lo hacen, pero de repente cuando hay otras personas, visitas que vienen, ya te inhibes. No, bendice. Bendice. Pues esas cositas pequeñas que a veces nos retraemos, reconozcamos que nos retraemos porque somos débiles, pero que nuestra fuerza venga de Dios. Y así, aunque de repente somos imperfectos para corregir o para dar ejemplo, pues veamos siempre el ejemplo de Dios. Y nosotros, en primera persona, aceptemos cuando nos corrigen. No veas la imperfección del que te corrige, sino la verdad de la corrección. Y Dios nos ayudará mucho a crecer en virtud y en santidad. Que así la fuerza de Dios reside en nosotros porque lo necesitamos. Así sea.